Buenos días a todos y a todas en nuestra audiencia. Gracias por sumarse nuevamente a esta sesión de la Semana de la Referencia. Y ahora voy a estar presentando a nuestros compañeros del Nodo Técnico de México, la maestra Rosalina Vázquez Tapia, funcionaria e investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, fundadora y coordinadora general de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI, nuestro nodo técnico de la referencia por parte de México. También nos va a acompañar el maestro Antonio Felipe Razo Rodríguez, director de las bibliotecas de la Universidad de Américas de Puebla, coordinador técnico de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, también REMERI, nuestro nodo técnico de la referencia por parte de México, y que también fue consultor y compañero desarrollador en la primera etapa del proyecto La Referencia, ya en el proyecto BID que dio origen. Así que Alina, Antonio, muchísimas gracias por sumarse y por compartir. Los dejo entonces con la audiencia. Sí, muchas gracias, Lautaro. Un gusto saludarte y un gusto saludar a todos nuestros compañeros y amigos que nos acompañan desde YouTube. Pues en nuestro caso, desde México, perdón, les vamos a platicar de manera general, pues lo que ha sido el desarrollo de nuestro nodo, de nuestra Red Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI, a lo largo de 10 años, que ya los cumplimos justamente el año pasado. Entonces, me voy a permitir compartir ahora la presentación. Solo le pediría a Lautaro si me confirmas que... Perfecto. Se ve, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues primeramente, para quienes quizá no hayan escuchado mucho el origen y el objetivo o la razón de ser de esta red, pues es por donde quisiera comenzar brevemente. Bueno, REMERI es la Red Mexicana de Repositorios Institucionales REMERI. Nosotros la fundamos en el 2012, 6 instituciones en aquel momento de educación superior en México, ante la necesidad que habíamos detectado de no tener un integrador y una interfaz común para poder acceder y visibilizar la producción que ya se estaba integrando en aquel momento en repositorios institucionales en diferentes instituciones. Entonces nos dimos a la tarea de formular un primer proyecto para lo que era en aquel momento la red de bibliotecas digitales, y encontramos el apoyo en CUDI, en la Corporación de Universidades para el Desarrollo de Internet, que a la vez es la Red Nacional de Investigación y Educación de Red Clara, aquí en México. Y recibimos también el financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Y todo esto pues con el objetivo de integrar, difundir y dar visibilidad a la producción científica, académica, documental de los repositorios, depositada en los repositorios a través de esta interfaz común, pero sobre todo basada en estándares internacionales de interoperabilidad. Entonces, en ese sentido, pues la primera etapa estuvo principalmente enfocada no solo a desarrollar las bases de esta red, sino para constituirse en el nodo mexicano, en el nodo que representara la participación de México en la referencia, que como ya lo comentó hace un momento Lautaro, pues nosotros tuvimos la oportunidad también de participar desde el origen del componente técnico de la referencia, que inició justamente en el mismo año, 2012. Entonces, desde entonces hemos estado también colaborando muy cercanamente en todo el desarrollo de la referencia, en nuestro caso como nodo mexicano. Y bueno, pues algo que también nosotros hemos venido trabajando y sobre todo en los últimos años ha sido la colaboración, la vinculación con diferentes grupos y redes, tanto nacionales como internacionales. Y en ese sentido, pues no solamente hemos formado parte de la referencia, y a través de la referencia colaboramos con OpenAIRE, con la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto, COAR. Mencionaba ya que también con CUDI, porque formamos parte de sus comunidades de aplicaciones, como se hacen llamar. Y a la vez también con Red Clara, con la que también hemos nosotros colaborado con algunos proyectos. Pero aquí, particularmente en México, en los últimos años y un poco a raíz justamente de la pandemia, pues fuimos invitados a participar en 2 iniciativas. Una de ellas liderada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior aquí en México, llamada ANUYES, a la cual a la vez tiene 3 comités, uno de ellos que tiene que ver con las tecnologías educativas,
y dentro del cual se nos invitó a coordinar una comisión de repositorios y recursos educativos digitales o abiertos, que voy a comentar un poco más adelante que estamos trabajando en ese sentido. Pero también se nos invitó a participar en otra iniciativa que se formó por parte de CUDI, por parte de la Secretaría de Educación Pública aquí en México y de otras instituciones, a la cual llamamos EduTradi, que significa Equipo Colaborativo para la Transformación Digital de Educación, y en la cual nosotros estamos enfocando los esfuerzos y el trabajo más hacia la integración, hacia la construcción de un ecosistema nacional de ciencia abierta. Y bueno, pues en este marco de referencia, nosotros hemos estado trabajando esencialmente en 7 líneas estratégicas de desarrollo. La primera, que tiene que ver con todo lo que es la cosecha, la indexación, normalización de repositorios, con la normalización y calidad de los metadatos, con el desarrollo y mantenimiento del nodo técnico nacional en la referencia, con el diseño e implementación de servicios web. También hemos siempre trabajado con las instituciones a nivel de consultoría, de capacitación, de asesoría a través de la organización de diferentes actividades de capacitación y de igual manera también de difusión y de participación en eventos nacionales e internacionales, justo como el que estamos haciendo ahora, que nos da muchísimo gusto poder colaborar. Y también, como lo mencioné ya hace un momento, pues en el desarrollo de iniciativas, de proyectos de colaboración y vinculación con otras instituciones. Entonces, a partir de estas grandes 7 líneas estratégicas de desarrollo, nosotros nos planteamos en los últimos 2 años, este ha sido nuestro plan de trabajo, con 11 objetivos estratégicos que se los voy a comentar en este momento simplemente de manera numerativa, porque justamente los iremos abordando a lo largo de esta presentación, cada uno de ellos. Entonces, el primero, pues, ha sido siempre la actualización de repositorios, en este caso institucionales, temáticos, también repositorios de datos abiertos de investigación, que ya tenemos algunos, pero también hemos estado trabajando ya en la posibilidad de integrar repositorios de recursos educativos digitales o abiertos y también repositorios de patrimonio cultural. Lo segundo, los proyectos colaborativos. Voy a hablar concretamente de cómo han sido estos trabajos en las 3 instancias que ya mencionaba hace un momento a nivel nacional, REMEDI, ANU y EDUTRADI, para la cual estamos trazando una agenda transversal, dado que realmente los objetivos pues son comunes y entonces aquí lo que decidimos pues es precisamente sumar los esfuerzos para trabajar todos en conjunto hacia el logro de esos objetivos comunes. Tenemos también un proyecto que hemos estado trabajando desde el año pasado, al que le llamamos Directorio Nacional de Repositorios Digitales de Acceso Abierto de México, DINARE. Voy a hablar un poco sobre él un poquito más adelante. También hemos estado trabajando en la implementación de los vocabularios COAR, particularmente en la versión 3 de los vocabularios de los tipos de recursos. Esto ya lo hicimos el año pasado a nivel de los repositorios a través del agregador de REMEDI. Y también hemos estado trabajando en la implementación del software de la referencia, dado que nosotros cuando empezamos y fuimos de los primeros nodos en cumplir con las directrices que se habían pactado desde el 2012 para la interoperabilidad con la referencia, pues esto nos permitió hacer un traje a la medida y desarrollar nuestro propio software, nuestro propio cosechador. Sin embargo, pues sí consideramos también muy importante sumarnos, como el resto de los nodos nacionales, al uso de la plataforma desarrollada por la referencia para este fin. Y entonces hemos estado trabajando también con el apoyo de Lautaro, de Guillermo en este sentido. Y ahorita pues nos encontramos más que todo trabajando ya en la parte del componente frontend para finalmente migrar a la plataforma de REMEDI a este software. El siguiente, bueno, ha sido la actualización del nodo técnico de REMEDI en la referencia, que esa es una tarea continua. También la colaboración con Redalic. Aquí quiero comentar que nosotros empezamos a trabajar con Redalic también desde el 2013, con la finalidad de poder integrar los artículos científicos de las revistas de las instituciones mexicanas que estuvieran indexadas en Redalic. Entonces, gracias a ellos que nosotros hemos podido sumar artículos científicos al nodo mexicano de la referencia. También trabajamos en la implementación de algunos servicios de visualización de datos con herramientas de Google esencialmente. Lo vamos a ver también más adelante.
Creamos un catálogo de revistas académicas mexicanas de acceso abierto y dos proyectos particulares, de los cuales les va a hablar un poquito más adelante el maestro Antonio. Un proyecto es con la Red Clara, que es la red universitaria de telemedicina, llamada RUTE AL, y el proyecto del repositorio justamente para CUDI, que es un proyecto muy interesante, es un repositorio de videos, de materiales audiovisuales, pues único en su tipo aquí en México. Y bueno, pues yo les voy a hablar de los primeros objetivos, y en ese sentido les puedo comentar que en este momento, a mayo del presente año, pues nosotros tenemos ya más de 1 millón de documentos, más de 1 millón de registros de metadatos con acceso a textos completos, que están depositados en un total de 133 repositorios y pertenecen a 78 instituciones de educación superior. Del lado izquierdo ustedes pueden ver de manera descendente y vemos el tipo de documento que más se tiene en los repositorios y por tanto en la red, pues son las tesis. Son tesis de licenciatura, seguido por tesis de maestría, tesis de especialidad, y de ahí ya tenemos una serie de tipos, imágenes, artículos, tesis de doctorado, tesis como tal que no están identificadas de qué nivel son, bibliografías, capítulos de libros, conjuntos de datos, artículos científicos. Y bueno, pues estos repositorios, si los queremos ver desde el punto de vista del tipo, nosotros tenemos mayormente repositorios institucionales, tenemos 86, que corresponde pues al 63.2%, pero también tenemos algunos repositorios temáticos, 19, en los cuales está el repositorio justamente de CUDI, que es de materiales audiovisuales, pero también tenemos repositorios, algunos de recursos educativos, de imágenes, de fotografías. Tenemos ya 5 repositorios de datos integrados a Remedy, inclusive uno de ellos está integrado también en software open source, en Dataverse. Y tenemos, en este momento tenemos ya 26 repositorios del servicio de proveedor de datos que nos ha dado Redalic para el Nodo México. Nos entregó un total de 100, es decir, tenemos 100 servicios de datos de instituciones sobre las cuales ya podemos nosotros cosechar las publicaciones de las revistas de esas instituciones. Este es un servicio que nos está dando Redalic, y no solamente al Nodo de México, sino en realidad a todos los nodos de la referencia. También aquí les comento que estamos integrando, como les decía hace un momento, los repositorios de recursos educativos. Algunos de ellos todavía no son como tal repositorios, son plataformas. Hemos identificado aproximadamente 19 de ellas. Y también la siguiente etapa para nosotros será integrar repositorios de patrimonio cultural. Aquí en México tenemos 2 grandes ya agregadores. Uno de ellos es un proyecto de hecho, los 2 proyectos son del Gobierno de México, y en total suman aproximadamente 109 colecciones y repositorios de patrimonio cultural, sobre todo de archivos generales de los diferentes estados de la República Mexicana. Y bueno, pues el segundo punto, que tiene que ver con los proyectos colaborativos, en este caso a lo que le hemos llamado Remedy Anuyes Edutradi. Bueno, ahí lo que hicimos el año pasado fue abrir una convocatoria abierta a todas las instituciones a través de Anuyes. En Anuyes tenemos más de 200 instituciones, y en CUDI también hicimos esta convocatoria a través de CUDI. También el número es muy similar. Y tuvimos como resultado una muy buena participación, aproximadamente 240 personas de diferentes instituciones, casi 100 de ellas se inscribieron, y se conformaron estos grupos. Tenemos 4 grupos de trabajo, el primero de ellos sobre metadatos e interoperabilidad de repositorios, el segundo justamente sobre recursos educativos digitales o abiertos, dentro del cual se formaron a la vez 2 subcomisiones. La primera más enfocada a la calidad y modelos de producción, justo de eso se va a hablar el viernes, perdón, de esta semana, y la subcomisión 2, que se va a enfocar más a la integración, al diseño de un integrador de repositorios de recursos educativos digitales o abiertos. El grupo 3, que se enfoca más a los modelos de servicio, los repositorios institucionales, y el grupo 4, más encaminado a los ecosistemas de ciencia abierta, dentro del cual se conformaron 3 subcomisiones sobre políticas de acceso abierto y ciencia abierta, sobre datos abiertos de investigación,
y también sobre ciencia ciudadana. Y bueno, pues el siguiente del que yo les quiero platicar, y enseguida ya les estaría cediendo la palabra a mi compañero Antonio, es el proyecto del Directorio Nacional de Repositorios Digitales, DINARI, que en ese momento lo encontramos en una fase de implementación. Bueno, pues este proyecto lo que busca en principio es conformar un directorio único, que en ese momento no se tiene, porque como quizá algunos de ustedes saben, nosotros tenemos dos grandes agregadores aquí en México de repositorios, además de Remedy. Está el Repositorio Nacional de CONACYT, el cual ahorita tiene 108 repositorios. En ese sentido, nosotros tenemos prácticamente todos los repositorios que están en el Repositorio Nacional, más algunos otros. Entonces, pero no se tiene un directorio identificado por el tipo de repositorio. Entonces, en ese sentido, lo que queremos es poder dar un panorama y un servicio asociado a todos los repositorios, ya sea institucionales, temáticos, de datos, de patrimonio, de recursos educativos, etcétera, y que puedan también los responsables de los repositorios a través de un servicio de intranet o de dashboard, pues poder acceder a estadísticas, poder saber y tener la retroalimentación de qué resultados hubo de sus cosechas, cuántas transformaciones hicieron, en dónde tienen que trabajar más en cuanto a la calidad de los metadatos, y también pues poder ofrecer estadísticas, es decir, de todos estos repositorios, cuántos son de datos, cuántos son institucionales, cuántos son temáticos, qué software están usando, qué tipo de licencia, si es Creative Commons o alguna otra licencia abierta o propietaria que están usando, qué modelo de metadatos están empleando, etcétera. Entonces, ese tipo de indicadores. Entonces, en concreto, el objetivo es brindar este servicio para que cualquier usuario pueda saber qué tipos de repositorios se están trabajando en México, en qué instituciones, qué tipo de contenidos tiene, sobre qué software, y en un momento dado tengan inclusive la posibilidad de contactar a los responsables de los repositorios, pero por otro lado también para los responsables, pues darles también este conjunto de servicios. Entonces, este es en sí el proyecto de DINARI. Y bueno, pues con esto yo le cedería la palabra a mi compañero Antonio. Cierro mi micrófono. Adelante, Toño. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, Alina. Mucho gusto estar participando en esta sesión, en estos 10 años de la referencia. Justamente hace un año estábamos celebrando nuestros 10 años en Remedy, y parte de ese trabajo que se viene haciendo, sobre todo en los últimos años, es lo que vamos a presentarles ahora. En este caso, un trabajo que se ha hecho. Siempre Remedy ha funcionado, a diferencia de otras redes nacionales, como un eh, filtro. En este caso, nos propusimos crear la normalización, una plataforma que normalizara los eh, tipos de documentos de acuerdo al vocabulario core de todos los repositorios integrados. Entonces, aquí podemos ver las transformaciones, ya incorporando el vocabulario core 3.0, la primera red nacional además en hacerlo. Por cada repositorio se identificaron sus tipos de documentos y se transformaron al su correspondiente core. Es una herramienta que además serviría a los repositorios para eventualmente implementar estas transformaciones y hacerlos eh, ya visibles tanto en su plataforma como en sus servicios de metadatos. Esto además a nosotros nos facilita la integración con la referencia y con OpenAIRE, porque se normalizan sobre todo los tipos de datos que no son estándares. En la siguiente diapositiva podemos ver ya la implementación, ya la instancia de la nueva plataforma de la referencia. Tenemos la última versión. Hemos estado haciendo pruebas con las características propias de México, porque tenemos repositorios con muchos registros que requieren además muchas transformaciones. Entonces se ha trabajado con la normalización y con la integración en una plataforma, ya así como están otras redes nacionales, con el cosechador automatizado ya configurado. También la integración de revistas que vimos aquí, de Redalic,
también revistas universitarias y los nuevos tipos de repositorios. Vamos a ver, bueno, ya los resultados que se tienen con esta integración. Es la última incorporación de Remedy en la referencia. Bueno, se ha trabajado desde 2021. Este es el crecimiento que hemos tenido, más de 180,000 registros, ¿no? Para 78 instituciones. Y bueno, lo que más aporta México a esta red es la tesis de maestría. Justamente estábamos reincorporándonos a la referencia ya desde hace 2 años con el apoyo de CUDI. También tenemos una nueva plataforma técnica y tenemos los servicios ya completamente integrados en esta nueva plataforma. Y en la siguiente diapositiva podemos ver la colaboración que tenemos con Redalic, donde ya están integrados los repositorios de artículos institucionales, tanto en Remedy como en la referencia, pero hay más de 194 proveedores de las distintas instituciones. Aquí podemos identificar cada artículo con su autor institucional. Entonces, en su momento serían más de 115,000 artículos en total. Esta iniciativa también se busca replicar en otras redes nacionales. La referencia siempre ha insistido en que se identifiquen cada uno de los recursos con su institución y su país, ¿no? De alguna manera, eso es lo que distingue a la referencia de otras redes integradoras. Y bueno, a través de Redalic, hemos tenido un gran avance con esto y es lo que buscamos también que se pueda replicar en otras redes. En el siguiente punto podemos ver los servicios de visualización que hemos estado trabajando. Ya tenemos una plataforma que nos permite identificar todos los repositorios por entidad federativa aquí en México, como un directorio. También tenemos estas transformaciones que hablábamos. Por cada repositorio se pueden consultar. En esta gráfica tenemos las transformaciones finales, más de 1,400 tipos de documentos, a los estándares de COAR, y la transformación por cada repositorio se puede consultar en el segundo servicio de visualización. Esto nos ayuda sobre todo a los responsables de repositorios a identificar estas transformaciones que se han estado realizando. Tenemos más servicios. En la siguiente diapositiva integramos un catálogo de revistas universitarias públicas que están indexadas en sistemas de revistas como Redalic, como en diferentes plataformas internacionales. Están reconocidas estas revistas. Entonces tenemos este directorio que igual no es único en México. Y en el proyecto de ANUYES y ANUYES-EP y ANUYES-TIC, tenemos a través de 2 encuestas identificadas plataformas y repositorios de recursos educativos, también plataformas de aprendizaje y repositorios temáticos institucionales. Tenemos este directorio, igual que también se puede consultar por entidad federativa, por ciudad y por institución. Y lo que buscamos es justamente darle visualización a estos trabajos. Este es parte de los resultados del catálogo de revistas académicas, que también se puede visualizar. Tenemos más de 421 títulos y todas estas revistas están indexadas en algunos de estos servicios, ¿no? Redalic, Cielo, Latindex, en su momento CONACYT, Scopus, Web of Science, el directorio de DOA y las diferentes plataformas. Identificamos sus servicios de metadatos y justamente ya tenemos además su integración en la nueva plataforma de la referencia de esta revista. Bueno, de los proyectos dentro de la red, bueno, hemos colaborado con Red Clara y a través de CUDI con una propuesta de crear un repositorio multimedia para la Red Universitaria de Telemedicina de América Latina. Ya tenemos una plataforma
que se basa mucho justamente en el repositorio de QDI. Es un repositorio multimedia que permite visualizar videos, documentos e imágenes. Lo que buscamos es tener una plataforma que pueda autogestionarse. Los diferentes responsables de los grupos de trabajo, y la idea es tener esta instalación disponible para todas las redes a nivel latinoamericano. Para cada red nacional pueda integrar su propia plataforma o utilizar una plataforma común, además de tener un integrador a nivel latinoamericano para búsquedas y recuperación de estos videos de formación. En esta siguiente diapositiva podemos ver ya el resultado del proyecto repositorio QDI 2022. Se actualizó la última versión de DSpace con video en streaming, también estadísticas y obviamente un rediseño de la identidad y del sitio del repositorio. Se identifican las comunidades y las colecciones. Y bueno, se implementaron nuevos registros de usuario y flujos de trabajo. Lo que se busca es darle más, de alguna manera, permitir que las comunidades puedan gestionar sus recursos y además incorporar más tipos de documentos, ¿no? Está disponible este repositorio en línea en la dirección que están viendo en pantalla. Muy bien, pues muchas gracias, Toño. Pues ya para finalizar, pues yo quisiéramos un poco compartirles algunas reflexiones de lo que ha sido de manera muy resumida este trabajo que pues es difícil además poder hablar de infinidad de experiencias, de trabajos, de reuniones, de eventos que han sido a lo largo de 10 años, pero pues sí queríamos de alguna manera, de manera breve, compartírselos. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros nos hemos planteado como visión, como red, como país desde el punto de vista de lo que se ha estado trabajando con todas estas organizaciones y con todos estos grupos de trabajo y estas comunidades de las que ya les hemos hablado? Bueno, pues todos hemos, creo yo, ido compartiendo una visión común, que es crear un ecosistema nacional de ciencia abierta. Consideramos que tenemos fortalezas, tenemos áreas de oportunidad, también tenemos retos y también quizá algunas amenazas, pero creemos que sí tenemos en este momento las posibilidades de trabajar, de seguir trabajando en ello. Algunos de los retos que nosotros visualizamos, que pueden ser muchos, pero considero que estos serían quizá los más relevantes. El primero de ellos es la apertura que esperamos volver a tener y la colaboración que esperamos volver a tener con el CONACYT. En el gobierno actual, la política pública en el sentido de la ciencia abierta y del acceso abierto, pues ha sido un poco más cerrada, más limitada. No ha habido, lamentablemente, la posibilidad de que podamos seguir colaborando desde el CUDI mismo, desde ANUYES, desde nosotros como REMERI, y entonces, pues eso obviamente como país, pues sí nos limita en muchos sentidos. No ha habido convocatorias abiertas como lo hubo en 4 ocasiones cuando se emitió la ley de acceso abierto aquí en México, que fue en mayo del 2014. En esa ley se estableció que era voluntario para los investigadores de las instituciones mexicanas depositar en los repositorios o en los resultados de su investigación. Sin embargo, en la política pública misma dictada por el CONACYT, no se establecieron los mecanismos que facilitaran y promovieran dicha ley. Y entonces, sí, por un lado se hicieron convocatorias públicas para que se presentaran proyectos. Nosotros mismos desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí planteamos 2 proyectos en esas convocatorias.
Pero bueno, pues al final el resultado sí es un repositorio nacional, pero un repositorio nacional que pues no, realmente no cumple con todas las directrices internacionales, no es interoperable como tal, ni puede ser cosechable ni por la referencia ni por otro agregador. Entonces, bueno, pues ese es un reto quizá uno de los más importantes que tendríamos. Lo siguiente pues es la sostenibilidad operativa y financiera, en este caso de Remedy. Nosotros como fundadores, Antonio Razo y su servidora, pues siempre hemos seguido trabajando, ahora con la ayuda de todos estos grupos, con el apoyo de la propia referencia de todos los compañeros de CUDI, obviamente, pero sí, definitivamente nos limitamos en muchas cuestiones de querer hacer más proyectos y de querer hacer más iniciativas, porque para ello se necesitan recursos y ahí es donde pues sí nos hemos visto limitados. Otro reto que nosotros tenemos, y esto es en particular quizá los siguientes 3 puntos, tienen que ver más con las instituciones y en primer término con la implementación de estándares. Nosotros nos hemos encontrado y nos seguimos encontrando muchos repositorios institucionales que, a pesar de que sí trabajamos en campañas de capacitación, en actividades de sensibilización a través de eventos, etcétera, pues lamentablemente al final, obviamente cada institución decide cómo gestionar su repositorio. Entonces, en ese sentido, ha sido difícil porque muchos repositorios, debo decirlo, no cumplen al 100% realmente con las directrices de OpenAgre, y es entonces el trabajo que nosotros tenemos que seguir haciendo como cosechador, como agregador, como nodo nacional, en el trabajo de mapeo, en el trabajo de transformación. Inclusive para el tema de los tipos de recursos de COAR, sabemos que idealmente sería algo que deberían adoptar desde el propio software, que mayormente usamos DSpace aquí en los repositorios en México, pero no es el caso. Entonces tenemos que seguir trabajando e insistiendo mucho en ese tema, al igual que en la sensibilización y capacitación a investigadores y creadores de contenidos, y que esto va de la mano con la realidad que tenemos en que muy pocas instituciones en México, como lo vamos a ver en nuestra próxima participación de este jueves, se tienen políticas institucionales de acceso abierto. Prácticamente no las hay muy pocas. Entonces, tenemos que trabajar más con las instituciones para que tengan un mayor conocimiento, una mayor sensibilización, una mayor concientización de la importancia que tiene y los beneficios que le puede dar a ellos como instituciones y a sus comunidades en la visibilidad, en el posicionamiento, en la difusión y en el acceso de sus publicaciones, si tienen, y facilitaría eso, una política de acceso abierto, que no es necesariamente la política del repositorio, porque ahí a veces confundimos el tener una política de un repositorio con una política institucional de acceso abierto. Y en el sentido de los investigadores, de los creadores de contenidos, pues que ellos estén más conscientes también de esta importancia, de este beneficio. Entre más abierto y difundido sean sus publicaciones, mayormente serán citados y por lo tanto su impacto también se verá incrementado de alguna manera. Entonces, hay que trabajar también con ellos en que colaboren con sus instituciones en depositar, en poblar de manera sostenida sus repositorios. Y bueno, ¿qué vemos nosotros como oportunidades? Bueno, después de 10 años consideramos que tenemos una red consolidada. Hemos siempre trabajado con infraestructuras abiertas, al igual que muchas instituciones, por eso lo pongo aquí como una oportunidad, quizá una fortaleza también, porque casi todos tenemos software open source o trabajamos con tecnologías abiertas, hacemos desarrollos propios, desarrollos híbridos. Son muy pocas realmente las instituciones que se van por el contrato con un proveedor y se atan a una caja negra a la cual no hay mucho que poder hacerle en términos de crecimiento y de interoperabilidad. Pero también en la parte humana hemos crecido con grupos, con comunidades, con gente de diferentes disciplinas, de diferentes especialidades, de diferentes niveles de expertise, y que con ellos, con su colaboración, con su experiencia, con su conocimiento y con su capacidad técnica, pues nos va permitiendo también seguir trabajando bajo este objetivo común que como red y que como país pues seguimos nosotros promoviendo,
que es realmente llegar a tener un ecosistema nacional de ciencia abierta para nuestras instituciones y para nuestro país. Y bueno, pues con esto no me queda más que agradecerles su atención y la invitación de todo el gran equipo de la referencia. Esperamos que pues hayamos podido y seguiremos contribuyendo un poquito con nuestro granito de arena aquí desde México. Y pues muchas gracias. Dejo de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Alina. Muy interesante, y sí, no es un granito de arena, es mucho, porque el esfuerzo que hacen desde hace tanto tiempo para reunir la producción mexicana, y sobre todo de cara a lo que nosotros necesitamos en la referencia para representar más, con más y más exactitud la producción de nuestras instituciones en la referencia, nada, creo que el trabajo que hacen y que seguirán haciendo es vital para la constitución de la referencia como red. Ahora te quería compartir unas preguntas, y respecto justamente a la producción representada en las instituciones, ¿qué tipos documentales están representando hoy, están gestionando hoy los repositorios? Porque vemos que, a diferencia por ahí de otros países, están más centrados en las tesis, y en otros lugares también se depositan artículos. Entonces quería que nos comentes un poco la realidad mexicana respecto de esto, de los tipos documentales depositados en los repositorios, y de las razones, si las hay, para que esto sea de esta manera en México, a diferencia de otros lugares. De otros países. Sí, claro, Lautaro, y gracias por la pregunta. Precisamente, como lo veíamos en alguna de las diapositivas en un gráfico, más del 60% de nuestros documentos en los repositorios institucionales cosechados por Remedy corresponden a tesis de licenciatura. Imagínate, tesis de licenciatura. En un porcentaje menor son tesis de posgrado, de maestría y doctorado. ¿A qué se deberá esto? A lo largo de todo este tiempo, una de las conclusiones a las que hemos podido llegar, y que pudiera ser uno de los factores, es que mayormente los repositorios se fueron construyendo desde las bibliotecas, ¿sí? Mayormente. No digo en todos los casos, pero sí en la mayoría han sido y fueron creados desde las bibliotecas. Y en las bibliotecas también, debido a la forma y administración desde el punto de vista escolar, académico, sabemos que la tesis siempre ha sido una de las opciones más utilizadas para la titulación o la obtención de un grado académico. Entonces, casi en todos los procedimientos de titulación se ha pedido históricamente, creo, no solo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sino en muchas instituciones de educación superior en México, que se entregue en físico o en digital, o ahora ya nada más en digital, una copia de la tesis. En algunos casos de manera obligatoria, en muchos otros no. Y al final, las bibliotecas se van enriqueciendo de esos acervos. Entonces, cuando empieza todo este movimiento del acceso abierto, de la ruta verde, de los repositorios, pues se empiezan a construir estos primeros repositorios en las bibliotecas, sobre todo en la UNAM, que es donde detectamos nosotros los primeros repositorios, y mayormente nos encontramos con que eran tesis, ¿sí? Y de hecho, cuando empezamos el primer nodo de Remedy, que era únicamente, y lo recuerdo bien, para diciembre del 2012, empezamos con un nodo de 12 repositorios, y casi todo era tesis, Lautaro. Entonces, ¿qué pasa? Es el acervo que mayormente se tiene en la biblioteca. Ha sido la biblioteca históricamente la que mayormente se ha hecho cargo de los repositorios institucionales. Y por otro lado, lo comentaba en las reflexiones finales, ¿por qué no tenemos artículos en los repositorios? Primeramente porque me parece que hay un gran desconocimiento desde los bibliotecarios, pero sobre todo de los investigadores, el que por un lado no entienden qué es el acceso abierto, no entienden los beneficios de publicar en una revista híbrida o de publicar solo en acceso abierto. Obviamente ellos como investigadores, porque dentro de su universidad y dentro de la política nacional del Sistema Nacional de Investigadores promovida por CONOCYT, les dicen, yo solo te voy a reconocer lo que publiques en una revista científica arbitrada, de tal cuartil, de tal percentil, de tal editor.
y lo que a mí me publiques en una plataforma de acceso abierto como es un repositorio, eso para mí no te lo voy a contar para fines de tu promoción, de tu desempeño, de tu productividad a nivel institución y para fines de tu puntuación y nivelación en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, si no existe este incentivo para el investigador, por un lado, y por otro, no entiende el beneficio, entonces tenemos un gran problema, porque entonces el investigador, el que crea estos contenidos, no está depositando en los repositorios. Por eso que pensamos que tenemos tan pocos artículos científicos realmente depositados en los repositorios. Entonces, en nuestro caso, por eso acudimos desde un principio a Redalic, siendo la directora ejecutiva Ariana Becerril, que también es cofundadora de Remedy, pues con ella tuvimos siempre hemos tenido una excelente colaboración y gracias a ese trabajo nosotros con ustedes pudimos pues casi desde el inicio haber aportado artículos, pero en este caso, debo decirlo, mayormente han sido por las revistas y por este servicio de datos que nos ha provisto Redalic. Y sin duda, ese servicio de Redalic es muy valioso y ustedes han avanzado mucho con eso y son pioneros. Y lo que hicimos gracias al acuerdo que tenemos ahora con Redalic es extenderlo a que los otros países y las instituciones de los países puedan también hacer lo que ustedes hacen hace tiempo y creemos que es una muy buena complementación para los artículos que ya están depositados en las instituciones. Y en ese sentido, Alina, esta es una pregunta más que me surge para que profundices un poco en el tema, porque yo sé que ustedes y vos personalmente también trabajás bastante en el tema de los sistemas CRIS y demás. ¿Cómo los sistemas CRIS y de gestión de la investigación y de gestión de proyectos de las universidades se relacionan con estos repositorios y si no hay ahí un enlace posible que hacer para poder enriquecer quizás los repositorios y que entonces puedan estar depositados aquellos artículos que son parte de lo que reportan o se reportan en los sistemas de gestión de investigación, si los hay. Entonces, un panorama, te agradezco ya que tenemos 5 minutitos más, Sí. para que nos des un panorama de eso, que yo sé que vos tienes mucha experiencia en eso. Sí, gracias. Particularmente, pues sí, ha sido un tema de investigación en el que he estado trabajando en los últimos años, el desarrollo de los sistemas de gestión de investigación en América Latina. Y en México, pues te puedo decir que a raíz de una encuesta que llevé. Hola, Antonio, creo que hemos perdido la conexión de Alina. No sé si tú puedes comentarnos un poquito de eso hasta que la recuperemos o de algún otro tema que haya quedado. Ahí estamos recuperando a Alina, perdón. Perdón, discúlpame si me desconecté un momento, perdón. Sí. Sí, Vale, decía, adelante, bueno, perdón. brevemente, a raíz de una encuesta que realicé hace año y medio, bueno, lo que puedo decirles, aquí en México tenemos nosotros 9 sistemas ya identificados de gestión de la investigación. Algunos de ellos están implementados con Pure, algunos otros con Vivo. Hay un par de ejemplos con DSpace CRIS. Ahora, sí he identificado que en algunos, por lo menos en 2 casos, adicional al de San Luis, que ahorita lo comento, sí se está buscando la interoperabilidad con el repositorio, definitivamente. Aquí en San Luis, uno de los últimos proyectos que estuve trabajando fue justamente un modelo de cómo hacer interoperable un sistema CRIS desarrollado de manera híbrida, es decir, con un frontend en vivo y un backend en desarrollo propio con una base de datos, para que se pudiera interoperar con el repositorio, de tal manera que este sistema CRIS se alimentaba, por un lado, de fuentes de datos, en este caso de las APIs, por ejemplo, de Scopus, de Web of Science, pero también de ORCID. Sabemos que la API de ORCID tiene la funcionalidad, cuando eres también miembro, de que tú puedas descargar o empujar registros de tus publicaciones. Entonces, esto te permite tener una sincronización del ORCID ID, del profile ORCID del investigador, pero a la vez que tú puedas identificar sus publicaciones para que las alimentes hacia el CRIS y después a través de herramientas como Sherpa Romeo, por ejemplo, donde podemos ver la política editorial de la revista en la cual está publicado ese artículo, ya sea que tú te lo trajiste de Scopus, te lo trajiste de Web of Science, te lo trajiste de ORCID, ¿sí?
o el mismo investigador lo colocó en su sistema CRIS, tú con estas herramientas puedes ver si este artículo en qué tipo de acceso se encuentra, si todavía está embargado o no, pero si no está embargado, pues tú puedes entonces traerte el texto completo y depositarlo en el repositorio. Entonces, tú vas de alguna manera poblando el repositorio a la vez que le estás dando un servicio al investigador, porque le estás haciendo más visibles sus publicaciones, le estás sincronizando su ORCID ID y le estás haciendo de alguna manera un depósito de sus publicaciones en el repositorio, pero a la vez le estás dando un servicio de visibilidad a través de indicadores y de reportes que él mismo se proveía en este modelo que desarrollé para la universidad, que pudiera él generar sus reportes para participar, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores, que es una convocatoria que anualmente abre el CONACYT. Entonces, con ello, pues sí veo muy buenas posibilidades, una muy buena área de oportunidad aquí en México y yo creo que en la región, de que podamos trabajar ahora en esta interoperabilidad entre los repositorios y no solo institucionales, sino de los diferentes tipos, repositorios de datos, por ejemplo, ¿sí? Que sabemos que tienen una dinámica un poquito distinta, igual los repositorios de recursos educativos abiertos o los repositorios de patrimonio documental, junto con los sistemas de investigación, con los sistemas CRIS, junto con los portales de revistas, porque también tenemos el OJS en muchas instituciones. Entonces, vemos esa gran posibilidad de poder construir estos ecosistemas, haciendo interoperables todos estos sistemas, pues para precisamente dar un servicio de información y un beneficio y una visibilidad y un posicionamiento, pues no solamente a los investigadores y a los autores mismos, sino también a las instituciones y obviamente a todas sus comunidades. Entonces es lo que podría yo comentar al respecto. Muy interesante. Yo creo que sobre todo lo que hay hoy en la demanda de las instituciones es en buenos justamente componentes abiertos para suplir esta necesidad que estamos viendo de generar los sistemas de gestión de la investigación o los de perfiles de investigación para las universidades, y en el caso del uso de Vivo, el tener un front-end ayudaría mucho a todos esos proyectos. Así que creo que ese es un proyecto muy interesante para compartir más adelante con la comunidad, porque entiendo que es un área donde hay mucho por hacer, y también porque el avance de propuestas comerciales como Pure o demás están incidiendo y conspirando contra la sustentabilidad de los proyectos institucionales alrededor de CRIS en nuestras instituciones, que frente a veces a no tener la capacidad de poder desarrollar o adoptar plataformas abiertas, terminan comprando estas soluciones que los entrampan en algo no interoperable y a seguir pagando anualmente para conservar sus datos en estas cajas negras de las que hablabas antes. Entonces, me parece súper pertinente esto, y creo que es una puerta que se abre a que puedas compartir más adelante algo más de ese proyecto, porque creo que sería clave para la región. Así que, bueno, dicho eso, no sé si Antonio o Alina nos quieren compartir algunas palabras finales, si no estaríamos cerrando esta sesión. Pues yo le cedería la palabra a Toño para las últimas palabras. Sí, pues muchas gracias, sobre todo la oportunidad de presentar este trabajo que venimos realizando en México. Muchas felicidades a todo el equipo de la referencia por estos 10 años. Efectivamente estuvimos ahí al principio, ¿no? Desde el inicio en esta iniciativa. Y bueno, es bueno verlo ya consolidado, esta interacción con otras instituciones, con otros organismos. Y bueno, estamos muy contentos de participar en este evento.